Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. ¿Qué tal? Nuevamente con ustedes, abriendo La Ventana Indiscreta. Aquí Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. Y hoy decidimos un poquitito por los Juegos Olímpicos en Japón, que ahí estamos pegados a la pantalla chica para ver, y de ahí vemos algunas postales de Tokio y de otras partes. Y también entonces se nos ocurrió hacer hace una semana sobre las películas de las Olimpiadas, que seguramente en ese momento están ahí filmando, más bien rodando, más bien grabando ya en lo digital, que todavía son verbos un poco diferentes. Están grabando el documental sobre las Olimpiadas de esa vez y hay seguramente un muy buen documental porque el cine japonés, como usted bien sabe y nosotros bien sabemos, es riquísimo, muy diverso, muy amplio, con una tradición muy fuerte y sobre todo es una industria desde hace muchos años, incluso en algunos años superó a la industria de la India y la industria de Hollywood, porque tenían, creo que por ahí vi una cifra de 2006 o algo así, con 870 películas en un año. Increíble, ¿verdad? Hammurabi es un universo al que uno se asoma y dice, apenas veo por la hendidura como de un chicharito una parte del cine japonés y todo el resto ni lo conozco ni lo voy a conocer nunca porque es una cantidad y una diversidad casi inagotable. No sé cómo lo veas tú, Hammurabi. Hola, ¿qué tal todos? Pues en general Japón tiene una cultura amplísima. O sea, creo que si hay algo de lo que podemos aspirar o de lo que podemos, o de lo que nos intriga mucho de Japón es que todas sus manifestaciones culturales son increíbles y el cine no se escapa de eso. Y sí, como tú mencionas, Anne-Marie, pues es que no podemos hablar de un cine japonés, sino más bien de muchos estilos, muchos directores, muchos formatos, muchas plataformas. Y además que ha ido cambiando considerablemente a través de los años, aunque todo, digamos, el cine más clásico todavía se enfocaba pues como en ciertas manifestaciones como el teatro japonés, de la literatura japonesa. Bueno, ahora pues con el anime, con los videojuegos, con la cultura más popular, pues tiene, digamos, otro sentido, ¿no? Y hay una especie ahí como de sincronía muy extraña como con los nuevos directores, perdón, de sincretismo con los nuevos directores, como de lo tradicional con lo nuevo. Entonces, esa aspiración de mantener ciertas tradiciones, cierta manera, digamos, tradicional de ver el mundo, pero aspirando a lo nuevo, aspirando al futuro, pues eso también sí se ve mucho en la cultura japonesa y también en el cine japonés. Sí, una vez tomé un curso de cine silente, de cómo empezó el cine y sobre todo como los dos polos, ¿no? Del desarrollo del cine, que uno fue a Europa más bien con planos largos, más bien inventando el cine de horror, el cine fantástico, y Estados Unidos con el montaje, todos, y siempre decimos que Griffith inventó finalmente el montaje de planos y como la narrativa a través del montaje. Y entonces ahí nos pasaron una película japonesa que era anterior a Griffith y que tenía un montaje increíble de plano, chico, plano largo, plano pequeño, plano reducido, plano con movimiento. Una cosa que ni en Europa ni, ni en Estados Unidos se hacía en aquella época. Simplemente es el desconocimiento que tenemos de todos los orígenes también del cine y el desarrollo del cine temprano en Oriente, que nos hace ver el mundo occidental como si el cine se hubiera inventado y el lenguaje cinematográfico se hubiera inventado por un lado en Europa y por el otro lado en Estados Unidos. Pues así no fue, pero esa parte de la historia del cine todavía la conocemos poco.
Del cine japonés, yo diría que sobre todo, bueno, esos dos grandes polos, como tú ya dijiste, el cine con actores en vivo, puesta en escena, y luego el cine animado, que son dos universos, dos tipos de cine, no los llamamos géneros, pero dentro de los viejos géneros tradicionales del cine ¿cómo se dice? Acción en vivo, aunque pues sabemos que lo de vivo es siempre un término un poco extraño para el cine, pues vemos muchos clásicos que trabajaron sobre todo a partir de los samuráis, de toda esa cultura de samuráis, cultura de generaciones, cultura históricas de época. Y ahí empezaron a hacer películas de ese tipo. Y llegó luego alguien como Ozu, que dijo, no, también la vida diaria es importante, y él más bien se detalló, se centró en todo lo que la vida diaria de una familia, por ejemplo, podía tener de drama y también de tradiciones, al mismo tiempo que de actualidad. Yo también ahí siento que a los principios del cine japonés fue también lo del cine de época, en el que Kurosawa hizo algunas películas maravillosas como El Trono de Sangre, y como Rashomon, donde inventó también las distintas versiones, inventó una narrativa, y luego el cine de cotidiano, de todos los días, y por el otro lado también el cine fantástico, pues los Godzillas, perdón, ¿de dónde vienen? Pues vienen de Japón, y de ahí conquistaron al mundo con sus monstruos. Y no sé si tú le agregarías algo más, pero yo ahí veo también como temáticamente y en cuanto a épocas, esos tres polos también. Sí, quizás Kurosawa, Ozu, Kenji Mizoguchi son como esta triada de los directores japoneses importantes. Digo, hay una lista enorme, todavía hay más, ¿no? Pero pues Kurosawa es muy importante. Hay que pensar que mucha gente pensaba que estaba descubriendo el cine japonés a partir de Rashomon, de que ganara el Festival de Venecia, por ahí de 1950, 51. Y decían, bueno, es que Japón está encontrando su cinematografía, pero no, en realidad ya había todo un trabajo de estudio. O sea, también tienen su época de estudios de cine, como en el cine mexicano, solamente que de pronto se internacionalizó a partir de la presencia de estos, digamos, grandes directores. Y Kurosawa, pues, es un director, pues, muy importante para el occidente. Hay que pensar que directores como George Lucas, por ejemplo, toman muchísima inspiración de Kurosawa y del cine de samuráis para haber hecho Star Wars, por ejemplo, que tiene toda la influencia del cine japonés y del cine samuráis. O alguien como Quentin Tarantino, que de pronto se aprovechó pues de que no conocíamos mucho acá por estos lados el cine de Yakuza, ¿no? Entonces, de pronto esas películas como de policías y ladrones, que también están muy presentes en esa cinematografía, pues fue de mucha influencia para el occidente. Entonces, realmente es un país que ha dialogado a su manera y a su modo con digamos que tiene mucha influencia en Hollywood, por ejemplo, ¿no? Incluso Kurosawa le hicieron un homenaje aquí en Estados Unidos, ¿no? Y Lucas y Spielberg y Scorsese siempre han dado mención, pues, de la influencia que tuvo en sus propias películas. Claro, de ida y vuelta, ¿no? También interesante que Kurosawa de repente ahí toma también cosas, como bien dijiste, también de Hollywood, siempre de ida y vuelta. Bueno, ahí también vemos que en Japón hubo ocupación de Estados Unidos, las guerras también por ahí tiene mucho que ver, y la presencia de japoneses migrantes también en Estados Unidos y en Europa siempre fue muy fuerte, ¿no? También tú tienes incluso una anécdota ahí de Guanajuato, Hammurabi, que me compartiste, que se me hace muy, muy interesante, que es el Festival de Guanajuato, que en una de las ediciones lo dedicó al cine japonés. Sí, en el 2016 visité
el Festival de Cine de Guanajuato. Aproveché que estaba de vacaciones y que nos queda aquí cerca. Y estaba Japón como país invitado, estaba la directora Naomi Kawase como invitada del festival. Y cuando estuve allí en esas fechas, me di cuenta que había muchos japoneses en la sala y como en los eventos. Y ahí descubrí, bueno, digo, en aquel entonces no me había dado cuenta, pero pues ahora tiene todo sentido que hay mucha comunidad japonesa en Guanajuato, justamente por todas las plantas de automóviles que hay en el estado. Y entonces obviamente era muchos invitados y asistentes, bueno, agradecían que consideraran Japón como un diálogo intercultural entre México y Japón a partir del festival. Entonces fue interesante ver la retrospectiva de esta directora japonesa, pero también ver que no, digamos que Japón no es un país como lejano, porque hay como esta impresión de que está como fuera de nosotros, o que no tiene nada que ver con nosotros, y más bien como abrir pues puentes y reconocer pues que hay muchas cosas que podemos aprender también, digamos, de toda la cultura nipona. Sí, desde luego. Y en el segundo bloque, creo que la primera película, que es Shoplifters, que tiene que ver con la familia, ahí reconoceremos muchas cosas también del cine mexicano, diría yo. Eso va a ser lo que haremos en el próximo bloque. Y la segunda, que es una animación, también en México se conoce mucho. Nos despedimos del primer bloque con un tema de la película Trono de Sangre de Kurosawa, es Masaru Sato, perdón, que hizo para Trono de Sangre. Vamos a escuchar su composición. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
Acabamos de escuchar Living Sketch, una composición de Naomi Hosono para la película Shoplifters. Bueno, Shoplifters es el título inglés que conocemos porque el japonés, tú te lo sabes, Hammurabi, ¿verdad? Tiene que ver con la familia. Sí, algo así, bueno, no sabría pronunciarlo en japonés, pero algo así como familia de ladrones. Uh-huh. Y Shoplifters es también ladronzuelos, algo así. Y aquí le pusieron un asunto de familia. Bueno, el título no nos gustó realmente cuando lo vimos en las salas del cine, porque un asunto de familia, bueno, uno se imagina un melodrama familiar como los mexicanos de la edad de oro del cine. Y sí, es un melodrama y es familiar, pero de una familia muy, muy especial. Y de eso tiene que ver finalmente la película. A mí me pareció cuando vi la película, dije, ay, esa es una de las películas de mi vida, porque sí me parece tan metafórica desde los lugares, tan social, que es realmente en un núcleo de personajes, todo digamos, el encontronazo de dos vidas en Japón, en Tokio mismo, porque adentro de edificios altos, la modernidad, el primer mundo, un país caro también con sus artículos, con todo lo que venden, y ahí adentro hay ese núcleo de seres humanos que comparten un espacio casi como cueva subterránea, más o menos, de un tercer, cuarto, quinto mundo, donde apenas pueden sobrevivir y sobreviven nada más porque viven juntos. Hammurabi Shoplifters. A ver, tú encuentras también muchos paralelos con una película anterior de Hirokazu Koreda, Nadie sabe, ¿no? Que es anterior a Shoplifters. Sí, es que incluso Shoplifters, si nadie sabe, bien podrían ser historias de las que salen en los periódicos, en donde de pronto sale una nota roja, en donde dicen, por ejemplo, Nadie sabe, pues sí se basó en una nota real, en donde descubrieron un grupo de niños menores de 10 años fallecidos, muertos en un departamento, y resulta que ninguno de los vecinos, nadie que vivía cerca de ahí, sabían que ahí vivían un grupo de niños, porque completamente, pues no es que no hicieran nada al respecto, sino que hay como esta cultura, digamos, muy oriental, en donde quizás meterte en el espacio de otra persona podría considerarse incluso como ofensivo, ¿no? Entonces, de pronto, Coreda se preguntaba, ¿cómo es posible que nadie supiera eso? O sea, que nadie supiera que ahí había un grupo de niños abandonados, sin que ningún adulto los estuviera cuidando, y que llegara a ese nivel, digamos, drástico en donde tuvieran que fallecer y la gente se diera cuenta que están ahí. Y Shoplifters creo que plantea una situación muy similar, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que nadie se dé cuenta que ahí hay una familia viviendo junta, en donde pues la relación entre ellos, pues nadie sabe por qué viven juntos, porque ni siquiera son familiares en sí, como en un sentido de vínculo sanguíneo, pero que a veces ni siquiera, incluso hay una escena, por ejemplo, en Shoplifters, en donde llevan al papá, bueno, al papá entre comillas, porque tuvo un accidente, y entonces uno de sus compañeros de trabajo le dijo, no sabía que tenías familia, ¿no? De hecho, siempre te imaginé como persona, como soltero. Entonces, esa sensación digamos, de invisibilidad y de precariedad en medio de un país que supuestamente todo está bien y todo es perfecto y todo funciona, creo que eso le preocupa mucho a Coreda, ¿no? Entender cómo esos pequeños dramas humanos y de dificultades humanas y cómo pues estas personas desde su condición de invisibilidad pues salen adelante. Y si nadie sabe, trata alrededor de niños. Aquí Coreda juntó 3 generaciones. En ese núcleo, bueno, yo le digo un clan, una especie de clan familiar. Hay una anciana que es como la abuela de todos o la madre de todos, 2 mujeres jóvenes, un hombre y 2 niños. Entonces son 3 generaciones que conviven en esa
yo le llamo cueva casi subterránea, es un cuchitril donde hay un terrible desorden porque todos viven juntos y con lo que empieza la película es incluso de cómo vemos que ellos viven juntos también porque los niños son mucho mejores y son una estrategia de sobrevivencia, ¿no? También, si uno como adulto va y se roba algo en una tienda, algo que necesita para comer o algo que le gusta y lo agarra porque es comible, es algo de alimento, ahí ellos han desarrollado como toda una estrategia de que los niños sean los que los proveen de alimentos y entonces durante toda la película observamos cómo a ese nivel se llevan y desarrollan la vida diaria. Sí, de hecho vemos cómo le enseñan cómo hacer como las pequeñas tretas para, digamos, robar. Y obviamente también hay esa discusión moral, ¿no? De, bueno, es correcto o no que una familia o desde el núcleo familiar te lleven a hacer de cierta manera, sí o no, y en algún momento ellos dicen, pues es que es lo que sabemos hacer, y obviamente digamos, el drama que se va, digamos, desarrollando en la película es que más allá de esas, digamos, pues como de esas faltas que cometen, te lo pone en perspectiva porque dice, bueno, finalmente muchos de ellos vienen de situaciones familiares más difíciles, ¿no? Y realmente ellos lo que los une es ese vínculo que ellos forman muy, digamos, casi familiar, que les permite ser digamos, no vivir en soledad, ¿no? Y eso, al final, creo que Coreda un poco lo que plantea es que eso es mucho más importante que, digamos, que esas estrategias que a veces las personas tienen que hacer para sobrevivir. Claro, al padre le preguntan, ¿y por qué le enseñó a robar al niño? Y él dice, pues los adultos tenemos que enseñarles a los niños y lo único que yo puedo enseñar es eso, es lo que sé. Por el otro lado, también hay adentro de todo ese núcleo familiar también esa manera de descubrir una niña abandonada y luego como adoptarla y luego también los problemas que todo eso les trae a ellos y cómo esa niña en ese núcleo familiar, en ese clan familiar, encuentra también un apoyo que con sus familias de sangre no había tenido. Entonces hay los niños abandonados que yo ya trató en Nadie Sabe, aquí también se materializan en esa chiquilla que adoptan, como podemos decir, ¿no? También. Y Coreda es un director muy hábil para dirigir niños. Casi todas sus películas tienen niños chiquitos y actúan excelente en sus películas, porque creo que los dirige con una simpleza y una honestidad que nada más él tiene. O sea, de verdad su cine, y en particular Shoplifters, pues son de esas películas, digamos, como calladas, silenciosas, pero que esconden muchas emociones muy fuertes. Y creo que Coreda es un director, pues, digamos, de los directores japoneses contemporáneos, quizás de los más conocidos, pero también de los más sólidos en cuanto a en cuanto a narrar y en cuanto a emocionar con estas historias de familia. Los hizo casi siempre en Japón, pero también ya vimos La Verdad, que fue una familia francesa a la que él se adoptó también muy, muy bien, ¿no? Yo siempre con Coreda pienso en una frase de Brecht que una vez en una de sus obras se cantó, mientras unos viven en la luz, otros viven en la sombra y no se ven. Por ahí también ese contraste entre el Japón de la clase media alta y el Japón de la pobreza, ¿no? También. Vamos dándole un vuelco muy fuerte a una película que también forma parte de las mejores, yo creo, que ha hecho Japón, se han realizado en Japón, y es La Princesa Mononoke, una película de 1997 de Hayao Miyazaki, el gran animador, que dentro de todo ese universo japonés de animación, que es riquísimo y tiene que ver con sexo, con sangre, con enfrentamientos, con guerras, y
él fue uno realmente como autor que no solo utilizó la animación para sus complicadas historias, sino también con un estilo de animación bastante diferente, ¿no? A lo que por lo general pensamos que es la animación japonesa. La princesa Mononoke, Hammurabi, una película que utilizan muchos los maestros a través de todo el mundo, porque ahí está la ecología, está la mitología, está el universo japonés, ideológico incluso, y las tradiciones. ¿Tú cómo la ves? Está también este imaginario en donde quizás en el pasado los seres humanos convivían con los espíritus del bosque y de la naturaleza, o en qué momento, digamos, se quebró la relación entre los espíritus y los seres humanos. Es una película difícil de contar de qué va, pero sí, pues bueno, yo te diría, bueno, pues es un príncipe que se supone que al ser, digamos, maldecido por un demonio, o más bien por un cerdo que se convirtió en un demonio, tiene que buscar la razón de eso. Y descubre que hay esta tensión entre, por una parte, de las tribus de animales que viven en el bosque, y por otro lado, como las tribus humanas que están intentando, digamos, imponerse sobre la naturaleza, también por sus motivos, no nada más como por motivos egoístas, sino también por motivos de sobrevivencia, ¿no? Entonces, esos conflictos, pues lo que hace es desatar una guerra, y lo que vemos es un personaje que está intentando poner orden, no, digamos, poner orden en un sentido de decir, hay un punto en donde dice, ¿qué es lo que le preguntan a él? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Y él dice, lo que estoy buscando es poder ver sin odio en los ojos, ¿no? O sea, unclouded by hate, ¿no? Sin odio, ¿no? Y eso, esa impresión de que la guerra finalmente, pues muchas veces es simplemente pues un resentimiento ahí guardado, y que eso motiva pues como muchos conflictos y mucha violencia. Pues eso es lo que finalmente está queriendo como acatar la película, ¿no? Y obviamente pues gusta por pues toda la parte, digamos, mitológica, ¿no? La idea de el bosque tenga un espíritu, una especie de espíritu de la vida y la muerte que está que tiene forma de un ciervo, por ejemplo. Pues es una imagen muy bella ver ese espíritu caminando como y que todo el mundo se le queda viendo como admirándolo, ¿no? Como si fuera la gran deidad al cual todo el mundo respeta, ¿no? O que la gente quiere matar, o que los humanos quieren matar, porque de esa manera ellos pueden conquistar también la vida y la muerte. O estos espíritus que son como unas pequeñas criaturas blancas, chiquitas, que son Es como fabulosas. burlonas, que nada más Sí. mueven la cabecita y hacen como un ruido como de sonaja, ¿no? Así, que son nada más como observadores. Duendes, como duendes, algo así, ¿no? Pero muy de cómic, muy de cómic. O digamos que los animales anteriormente pues eran más grandes porque eran dioses también, que representaban pues como ciertas formas de ser, ¿no? Y de vivir, los simios, los jabalís, los lobos. Y ahí está también metida un personaje que es la princesa Mononoke, que creo que es una mala traducción, princesa, porque más que una princesa es una especie también como de protectora nada más del bosque, que es una humana pero criada por lobos. Y obviamente pues esa tensión entre la vivencia de dos mundos pues también está ahí en la película. Eso es interesante porque siempre hay esos dos polos, pero lo interesante es que no son dos polos separados, sino que se tocan y trastocan, y creo que la animación juega con todo eso, ¿no? También el estilo de animación que puede convertir un ser en un dios, y un dios en un humano, y en un humano que tiene su parte también de Dios. Lo traducimos como más bien en la terminología de la monarquía que tenemos en Occidente, y creo que en japonés ese es un universo totalmente diferente, ¿no? También, a mí también me trae muchísimo la historia de amor entre Ashitaka y San, que son esa atracción entre las dos partes. Él tiene un cambio fuerte y ella también tiene una transformación. Y finalmente hay un acercamiento muy, muy interesante entre ellos, y lo que me gusta es que la película, no al estilo Hollywood,
termina con que se junten, sino cada uno regresa a su mundo. Y también la mala, la Lady Boshi, que es como la de la Ciudad de Hierro, la Dama de Hierro, casi, casi. También tiene una transformación, también ella se acerca a la naturaleza y también ese universo finalmente es más armonioso al final de la película que como lo vemos en todas las luchas y las guerras adentro de la película. Una película para niños la utilizan mucho los maestros, pero yo la veo muy complicada en su narrativa. ¿Cómo la ves? Y creo que definiste muy bien que digamos, en el universo de Miyazaki no existe el bien y el mal, existe No. la armonía, existe la convivencia o existe el equilibrio o el desequilibrio. Y creo que un poco precisamente lo que es eso, ¿no? Es qué pasa cuando de pronto hay desequilibrio entre los distintos grupos y personas que conviven o que tienen que convivir en un espacio o en un territorio, ¿no? Entonces realmente no, como tú dices, no hay una buena, la humana que lidera esa mujer de hierro, que ahora lo pienso, quizás sí tiene algo de la dama de hierro inglesa, ¿no? Pero esa mujer de hierro pues también tiene sus razones. Ella protege, por ejemplo, a un grupo de leprosos o protege a todas esas mujeres que vivían en burdeles, ¿no? Y les da un trabajo, digamos, digno, por alguna manera, por decirlo de una manera, ¿no? Y más bien es ver que, digamos, el interés de uno no necesariamente afecte a otros. Y creo que eso es lo que busca mucho Miyazaki, ¿no? O sea, ver realmente el mundo en equilibrio y es una visión, digamos, como muy zen para nosotros, pero tenemos mucho que aprender desde el occidente, como esas visiones no tan maniqueas del mundo y de la naturaleza. Y sobre todo también que lo que aquí sería un road movie que se mueve mucho a través de cosas exteriores, ¿no? De acción. Aquí es más bien un viaje interior. Ahí hay otras películas que incluso el viaje, el nombre de viaje lo tienen en el título. Y para él siempre es un viaje de integración, pero no solo del individuo, sino de la naturaleza con el humano y con los animales, ¿no? Que me gusta mucho. Vamos a escuchar una composición de Joe Hisaishi que se llama incluso Ashitaka y San. Ashitaka, del joven del que ya platicaste, niño, jovencito, y San, la mujer de lobos o la jovencita de los lobos.
La ventana indiscreta. La ventana indiscreta. Le damos la bienvenida a nuestro tercer bloque y le cambiamos un poco de tono porque de Japón vamos a ir al Festival de Venecia, que ya pronto se va a abrir, y con la novedad de que hay bastante presencia latinoamericana y iberoamericano, podemos decir, porque ahí está también Almodóvar. Entre las películas que van a competir por el León de Oro, la gran película el gran premio del Festival de Venecia, está Michel Franco con una nueva película y está Lorenzo Vigas, que es un venezolano, pero sí colabora y vive en México, y pues casi ya el cine mexicano o ese grupo de realizadores y guionistas ya lo adoptaron. Vamos entonces primero a Venecia. A ver, Venecia, pues obviamente todos pensamos en las películas que conocemos de Venecia, que es la gran película de Visconti, La muerte en Venecia, o también Pan y Tulipanes, una película bastante interesante con Gans, con el suizo Bruno Ganz. Pero el Festival de Venecia, que es el gran festival del verano en Europa, poquitito después del de Locarno, que está en Suiza, y más bien se dedica al cine de jóvenes o primeras, terceras, hasta terceras, cuartas, quintas películas. También hay grandes películas, pero la competencia más bien tiene ese carácter de innovador, de nuevos autores a nivel mundial. Y Venecia sí también es el cine de la alfombra roja, de la gran presencia de stars, que después de Cannes mueve todo el mundo cinematográfico mundial. La competencia de ese año, entonces, aparte de Michel Franco y de Lorenzo Vigas, incluye la última película de Pedro Almodóvar, Madres Paralelas. Le tengo muchas ganas. De una de mis realizadoras preferidas, Jane Campion, The Power of the Dog, El poder del perro, de Paul Schrader, un estadounidense dramaturgo y realizador, The Card Counter, y del Paolo Sorrentino, un italiano sumamente interesante también, está La mano de Dios, Fue la mano de Dios, y de Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter, además del chileno Pablo Larraín con Spencer. Entre estas grandes figuras del cine mundial, ya se colocan Michel Franco, que hace un año con Nuevo Orden recibió no el León de Oro de la gran sección, sino más bien un premio del jurado, el premio del jurado, que es el León de Plata, con Nuevo Orden. Michel Franco es muy conocido y pues casi es nuestro Fassbinder, porque hace una película cada año, o va a ser incluso dos. Ahí ellos forman con Gabriel Ripstein, el hijo de nuestro gran director de cine de los años 70 y hasta hoy, una camarilla o un club o también una especie de contubernio, como ayudarse a levantar sus proyectos, porque uno dirige, el otro produce, el tercero ayuda en el guión, el cuarto, etcétera. Es todo un grupo que incluso incluye a Lorenzo Vigas, que estará en el Festival de Venecia con su película La Caja. Michel Franco presenta una película que se llama Sundown. No hemos sabido mucho de ella, no he visto yo personalmente nada de su contenido ni de dónde se filmó, pero Michel Franco, hay que decir que con su Nuevo Orden y algunas de las otras películas anteriores, ha creado un poco de polémica con Nuevo Orden en México, sobre todo porque muestra una sociedad de clases que se empieza a combatir, que empieza como a hacer la revolución, una parte, y llega a la anarquía.
y desde los intelectuales y muchos creadores también se ha dicho que esa película muestra una visión de México, digamos, muy drástica, muy poco, digamos, poco empática también. Y así como la construcción, como si México en ese momento estuviera construyendo una pelea de clases, una lucha de clases que llegará a la revolución y el anarquismo. Yo así no lo veo. Él hace sus ficciones, él tiene su temática, él tiene incluso su estilo, que por lo general no lo veo muy, digamos, novedoso, porque más bien se va por movimientos externos e influencias externas y no tanto por tener empatía con los personajes. No sé qué pienses tú, Hammurabi, pero esa de Sundown que tiene en Venecia no hemos escuchado mucho, ¿verdad? No, apenas acabamos la semana pasada de conocer digamos, la selección oficial del Festival de Venecia que se va a celebrar en la primera semana de septiembre, del 1 al 11 de septiembre de este año, con la expectativa pues también de cómo van a seguir haciéndose los festivales en esta situación como de salida, digamos, de la pandemia. Y habría que recordar que Venecia siempre ha sido, pues, que incluso creo que más que Cannes, pues muy abierto a los mexicanos. O sea, muchos mexicanos se han presentado ahí en Venecia. Estoy pensando en Alfonso Cuarón, que incluso ya ganó Roma, por ejemplo, o Guillermo el Toro, que ganó por La forma del agua. Incluso Cuarón desde antes con la de Itoa también, se entiendo que también estuvo en Venecia, ¿no? Entonces, ver que este año haya 4 mexicanos en competencias oficiales en Venecia, pues es interesante. Michel Franco está con esta película de Sundown. Lorenzo Vigas, que no, es venezolano, pero es una producción mexicana, con La Caja. Y luego en esta sección, digamos, paralela, que es como, no la principal, pero digamos la que sigue la principal, que está Joaquín del Paso y Rodrigo Pla, como también en las competencias. Y entonces obviamente eso habla de, pues yo creo que pues como de una camada, ¿no? De directores que van juntos y que los festivales van reconociendo también como si fueran olas de cine mexicano. Entonces eso es, digamos, cuando hay estas elecciones, digamos, en grupos, creo que hay como ese reconocimiento por parte del festival hacia lo que se está haciendo en México. Hablemos un poco de Lorenzo Vigas, si te parece. Él no es un jovencito que hace cine, ya es un señor de 50 y tantos y ha hecho más bien de los estudios de biología, se fue a estudiar cine a Nueva York y de ahí también por invitación, dice él, de Guillermo Arriaga, vino a México después de que Guillermo Arriaga y nosotros aquí en el 2007 vimos su cortometraje Los elefantes nunca olvidan. Los elefantes nunca olvidan, a mí me impresionó mucho, para mí es uno de los cortos importantes, con, digamos, producción mexicana, pero está rodado en Venezuela. Una historia muy sencilla de un niño que un día se levanta, va a tocarle a la puerta y sale su hermana, se suben a una especie de combi que sirve de transporte y ahí se sube también un hombre. Nosotros hemos visto que el niño carga una pistola y entonces encontramos entre ellos también esa solidaridad para matar a ese hombre que es su padre y que jamás se ha recordado de ellos y les ha ayudado a ellos, sino que fue un tipo brutal y así se le ve. El corto es de 10 minutos, está en YouTube desde hace muchos años. Los elefantes nunca olviden, y tiene que ver con padre e hijos, tiene que ver también con la sed de venganza, con la necesidad de venganza, pero también con una, digamos, dilema muy fuerte del individuo mismo, que hasta dónde esa venganza puede llegar. A mí me gusta mucho y tú conoces desde allá que también tiene que ver con edades diferentes de hombres y masculinidades, ¿no? Algo así. Sí, y de tensiones que puede haber entre padres e hijos. En este caso, una relación, digamos, más o menos postiza entre padre e hijo a partir
un hombre mayor que interpreta a Alfredo Castro, que al principio contrata a un joven para un servicio sexual y a partir de ahí se empieza a formar una relación casi paternal entre ellos, pero también, digamos, como, digamos, esa relación que de alguna manera los protege de ese entorno hostil y, digamos, como masculino exageradamente tóxico alrededor de ellos y como de precariedad que vive alrededor de ellos, pero que también entre ellos como hombres hay como competencias y amenazas y traiciones, ¿no? Entonces obviamente hay esa sensación de nunca estar de nunca estar cómodo, ¿no? O sea, como cuando parece que puede haber una relación, digamos, fructífera, amable, amigable, dócil entre ellos, siempre termina fracturándose esta relación porque en algún momento alguno de los dos va a terminar traicionando al otro y entonces ve más bien esa relación como entre hombres, más bien como si fuera una relación de dominación y de poder que va terminando como pues de fracturar a los personajes. Entiendo que La Caja, que es una película que filmó en México, pues también pues va a abordar el tema de la paternidad. Creo que en general todas las películas de estos directores, de Michel Franco, de Lorenzo Vigas, creo que también Guillermo Arriaga como guionista de Lorenzo Vigas, pues aborda el tema de la paternidad de manera, digamos, poco amigable y, digamos, poco dócil, digamos, son visiones de los padres, pero de formas quizás como un poco crueles a mi gusto, ¿no? Pero es lo que vamos a estar viendo y habría que resaltar que Pablo Larraín también está en la competencia, entonces también, digamos, la presencia latinoamericana es importante en la presencia de Venecia. Y Rodrigo Pla con El otro Tom, que es una película interesantísima también, pero que creo que la grabó en Estados Unidos. También es una relación, aquí es madre-hijo más bien, pero sobre todo también de cómo los niños están como siendo dominados por una normalidad a través de medicamentación y es pues, es una película que de veras critica mucho los sistemas de salud en el fondo en todo el mundo que tratan ya de empezar a dominar a través de medicamentación los niños que son un poco más traviesos o son un poco más difíciles que otros niños. Yo creo que ningún niño es normal. Yo no sé, Hammurabi, si tú te considerabas un niño normal. Yo no me consideraba una niña normal. Yo creo que cada uno tenemos nuestras, pues según la normalidad de debilidades, pero también fortalezas que ahí hay. Y creo que en esas películas, por ejemplo, el de Rodrigo Pla, la de Rodrigo Pla, y también La Caja de Lorenzo Vigas, eso aparece muy fuerte, ¿no? También. Sí, o sea, va de nuevo, o sea, creo que lo que dices es que pues hay una sensibilidad sobre padres que no dejan a sus hijos crecer un poco. Creo que es un poco lo que estoy viendo en este tipo de directores mexicanos. No sé si sea un reflejo de sus mismos, digamos, de las relaciones con sus mismos padres, que también muchos de ellos también fueron artistas o creadores. Eh, entonces no sabría en qué punto pues es algo ya como una vivencia personal o en qué momento está, no sé en qué momento, de qué, ¿cuál es su idea de, digamos, como de México o del mundo a partir de esa relación paterno-filial quizás más difícil, ¿no? O sea, como más obtusa, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se va a estar viendo en Venecia este año. En Venecia en ese año y en la cinematografía mundial, yo creo que es un tema fuerte en muchas películas que he visto últimamente. También la alemana, la rompedora de sistema, que es una niña absolutamente que no aguanta ni la escuela, ni la familia, ni a la madre, ni nada, y rompe y grita y pedalea y hace cosas horribles porque no acepta ese sistema que la quiere encajar en algo que ella no quiere. Bueno, pero terminemos el tercer bloque de hoy y también el programa de hoy El sistema.
terminemos con ese sistema que nos quiere hacer todos iguales y normales, Hammurabi. Y la ventana indiscreta, pues también se coloca del otro lado, diría yo. Escuchemos para despedirnos de nosotros y muchas gracias de ustedes también. Muchas gracias por haber escuchado La Ventana Indiscreta una vez más. Y nos despedimos con la leyenda de Ashitaka, de la película de la princesa Mononoke que comentamos hoy en día. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Hammurabi, a ti y también a Sara Valenzuela, que rara vez le hemos dado las gracias de aguantarnos aquí. Hasta luego. Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.